Yo soy Andrea Pichir, voy a presentar la revisión de guías de tuberculosis el día de hoy. Va a ser una clase un poco extensa. Vamos a hablar un poco de epidemiología, transmisión, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento. Y en tratamiento vamos a hablar sobre cómo manejamos TB latente, sensible a tratamiento y la resistente. Bueno, en cuanto a epidemiología, eh, como sabemos, la tuberculosis es una infección que tiene un peso importante en la salud pública. Aproximadamente 1.25 millones de personas murieron en el 2023 por tuberculosis y una gran parte de estos pacientes tenían infección por VIH. Se calcula que ese mismo año 10.8 millones de personas contrajeron tuberculosis a nivel mundial y pues el concepto de la TB multidrogoresistente es una crisis de salud pública que tiene la OMS como meta, pues ir erradicando en los años siguientes. Bueno, para no tomar mucho tiempo en esta cuestión de transmisión, que creo que todos están muy familiarizados, pues la tuberculosis se va a transmitir por vía aérea. Entonces vamos a tener varios determinantes sobre qué tan probable es que una persona transmita la infección. Aquí la importancia yace en que tantos bacilos, o sea, la presencia de bacilos en el esputo, o sea, en los respiratorios, si una persona pues tiene más bacilos, una persona que tiene cavernas, pues va a tener más probabilidad de infectar. También aquí hablamos de qué tan susceptible es el huésped que estaría teniendo esta infección y la duración de cuánto tiempo está expuesto. Aquellos que tienen mayor tiempo de exposición, un contacto más estrecho, pues tienen mayor probabilidad. Este, y bueno, la virulencia de la cepa. Ahora, ahorita vamos a ver un poco como el espectro de la enfermedad, pero aquellos que desarrollan una tuberculosis latente no necesariamente van a desarrollar una infección activa. Em, Nuestro sistema inmune puede entrar aquí y quitar esta o erradicar esta infección y ya no desarrollarla activa, pero aquellas personas que están más inmunocomprometidos, digamos, personas con diabetes, con silicosis, con inmunosupresión por fármacos, VIH, lo que sea, o menores de 4 años, pues tienen más probabilidad de desarrollar una infección activa. Bueno, creo que los grupos de alto riesgo los conocen bien. Contacto estrecho con algún caso activo, personal de laboratorio que trabaje con micobacterias, inmigrantes de un país que tenga alta incidencia y trabajadores de sitios con hacinamiento. Y pues bueno, también nosotros como médicos somos personas que tenemos alto riesgo. Muy bien, diabetes, inmunosupresión, malnutrición, tabaquismo y etilismo. Ahora nuestro cuadro clínico va a ser un poco variado, bueno, bastante variado. ¿Por qué? Porque todo va a depender de dónde tenemos la tuberculosis. Es decir, si nosotros tenemos una TB pulmonar, pues sí se espera que haya tos, que de larga evolución, pérdida de peso no intencionada, podemos tener fiebre nocturna, diaforesis, astenia, dinamia y fatiga. Pero dependiendo verdaderamente de dónde esté, pues nos va a encaminar un poquito más hacia los síntomas. Ahora, bueno, me gusta este diagrama porque nos explica un poco, nos enseña un poco pues como la gama de la enfermedad. O sea, es decir, una persona está en contacto con los bacilos y aquí puede haber de dos opciones, que su sistema inmune responda de una manera adecuada y no, y elimine la infección más bien, o que aquellas personas que estén inmunocomprometidas pues lo tengan, ¿verdad? Después tenemos la infección latente, que aquí están nuestras bacterias, pero pues están dentro de un granuloma, no están teniendo muchas veces incluso síntomas como cuando es activo. Y posteriormente, una vez que se empieza a desarrollar la infección, pasamos por una etapa subclínica a la etapa activa. Aquí hablaremos más a profundidad de los métodos de diagnóstico,
Pero, por ejemplo, aquí podemos ver cómo nuestro test, IGRA, cultivos, bares, pueden ir siendo negativos en cierto punto y ir tendiendo hacia la positividad. Em, bueno, esto ya se comentó, pero en personas que no tienen alguna infección em, por VIH o algún inmunocompromiso y tienen TB latente, el 4 al 6% van a desarrollar una infección activa durante su vida. Entonces, primero que nada, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la infección latente? Aquí las guías, no mencioné al principio, vamos a hablar de información de las guías de la ITSA y de la OMS. Estamos usando las dos. Las guías aquí recomiendan utilizar IGRA, que son los ensayos de liberación de interferón gamma, o sea, en IGRA podemos tener tests como cuantiferón, y la TST, que es el de tuberculina, el de la piel, o también PPD. Em, Ahora, estas tests los utilizamos en pacientes mayores de 5 años. Cuando sospechamos que hay una probable infección por Mycobacterium tuberculosis, que hay bajo intermedio riesgo de progresión, cuando estamos haciendo un tamizaje, o en aquellos que están vacunados con BCG, hay que tener pues esto en mente porque podemos tener diferentes como falsos positivos en diferentes tests que ahorita veremos más profundidad. Ahora, la tuberculina aquí, ¿qué es lo más importante? No sé si alguien de aquí, algún EMIS, algún R1, si ustedes están viendo que un paciente, o sea, bueno, para empezar la prueba de la tuberculina, le vamos a inyectar a un paciente nuestra solución y vamos a estar viendo cómo progresa esto y midiendo. ¿Qué es lo que ustedes medirían? Generalmente tienes una zona eritematosa y una roncha. ¿Qué es lo que ustedes medirían si ustedes fueran a ver este test? La roncha, muy bien, exacto. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque esto es operador dependiente. Entonces, si alguien que no tiene experiencia de un laboratorio empieza a medir la zona de eritema, pues puede ser bastante amplia. Este, Son de 2 a 3 días en los que lo vamos a medir. Aquí como, digo, un un poco pixeleado, perdón, pero aquí podemos ver que esta es la medida incorrecta y esta es la correcta. Y aquí vamos a tomar puntos de corte dependiendo de la población. Por ejemplo, en pacientes que viven con inmunosupresión, que han estado en contacto cercano con alguien que tenga la infección, que tengan evidencia clínica, radiográfica, pues más de 5 milímetros ya se considera positivo. Más de 10 milímetros para aquellas personas que nacieron en países de alta incidencia, riesgo ocupacional, por ejemplo, nosotros, y alto riesgo en general, y más de 15 cuando es positivo en sí la demás población. La sensibilidad es alta, tenemos de 95 a 98% y los falsos negativos aquí van a ser comunes en aquellos pacientes con inmunosupresión, con infecciones recientes, ya sean bacterianas o virales, o cuando la infección todavía es temprana. Cuando tenemos nosotros la vacuna de BCG, esto disminuye nuestra especificidad del test y hay falsos positivos en personas que viven en zonas donde las micobacterias no tuberculosas sean también comunes. Ahora, el IGRA va a medir la liberación de interferón gamma por células T sensibilizadas, antígenos que son específicos para Mycobacterium tuberculosis. Es más específico que el PPD o TST y especialmente en el contexto de aquellas personas que ya han tenido una vacunación con BCG. Entonces, ¿cuál elegimos, qué preferimos o cómo tomamos esta decisión? En adultos preferimos el IGRA porque hay mayor especificidad en aquellos que están vacunados.
No necesita que tenga este apego de tener que ir a que se esté midiendo pues la ronchita, que eso es como un limitante del otro estudio. Tiene menos interferencia por exposición a otras micobacterias ambientales porque no, o sea, porque es específico para Mycobacterium tuberculosis, y en aquellos que tienen bajo riesgo, pues el valor predictivo positivo es bajo. En aquellos que tienen inmunosupresión, pues podemos utilizar ambos. O sea, aquí es donde se recomienda buscar la sensibilidad máxima, y sí podemos hacer TCT e IGRA. Pero en estos pacientes, particularmente que tienen VIH, que están posttransplantados, pues no, un resultado negativo no nos va a descartar totalmente una TB latente. Y aquí uno de los puntos más importantes de este em, test, pues vendría siendo que no vamos a diferenciar un diagnóstico activo de una infección latente. Entonces, tenemos que excluir siempre que tengamos una tuberculosis activa antes de empezar a tratar la tuberculosis latente. ¿Por qué? Porque si empezamos con ese tratamiento, que lo vamos a ver en la parte de tratamiento a más profundidad, pues vamos a tener mayor probabilidad de hacer después resistencia si estamos solo dando este tratamiento. Y si una persona de bajo riesgo, pues sale positiva, pues considerar también agregar otro test. Bueno, aquí vemos diferentes grupos, o sea, aquellos con alto riesgo, intermedio y bajo riesgo, con, como les digo, 5 milímetros, 10 y 15 en el PPD. Y qué hacer en caso de que tengamos algo positivo. Pero que vamos a adelantar esto y, ok. Entonces, para hacer, ok, ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa? Para hacer este diagnóstico, aquí ya entran otros test que creo que todos estamos familiarizados con ellos, que suelen ser los que utilizamos, por ejemplo, el Metropolitano cuando estamos haciendo nuestros diagnósticos. La vaciloscopía se recomienda en todos los casos sospechosos. Se recomienda que haya 3 muestras, por eso ven que siempre lo pedimos como que pues este bar seriado, y que sean de 3 a 5 mililitros de esputo, y se puede tomar con 8 a 24 horas de diferencia entre cada una. O sea, no necesariamente tiene que ser una al día, tipo, puede ser menos y está todavía correcto, pero que sí cumpla con esta cantidad, que a veces es lo que es un poco complicado. En pacientes donde tenemos acceso rápido a broncoscopía, se puede tomar de esta manera, y pues así asegurar tener la cantidad suficiente de esputo. Comparado con los cultivos, cuando se toma por broncoscopía, pues tenemos un rendimiento diagnóstico del 50 a casi el 100%. Y que esté negativo un bar o tus bares estén negativos, no necesariamente te va a excluir el diagnóstico. Ahora, el cultivo líquido y sólido es el gold standard microbiológico. Siempre que se tome cultivos, se sugiere tomar ambos. Y aquí también se recomendaría tener muestras seriadas. Ahora, las pruebas moleculares, el NAT, son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos específicos para tuberculosis. Por ejemplo, el que nosotros utilizamos mucho, pues el GeneXpert. Con esto no solo podemos realizar diagnóstico, porque pues dice, ok, sí, sí hay tuberculosis, pero también identificar si hay resistencia a rifampicina. Entonces, con esto ya nos va orientando hacia nuestro tratamiento. Si nosotros tenemos un bar positivo, pero nuestro NAT es negativo, hace poco probable el diagnóstico de tuberculosis, ¿cómo se llama? Mycobacterium tuberculosis. Ahora podríamos tener Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, pero si tenemos el bar negativo con sospecha intermedia alta y el NAT positivo, pues entonces sí nos está apoyando el diagnóstico de la tuberculosis. Em, La importancia aquí de encontrar la resistencia, pues ya sé que nuestro tratamiento va a ir encaminado
algo ya de segunda línea enfocado en estas resistencias. Y ahorita hablaremos de los diferentes subgrupos que hay. Siempre se va a preferir que el paciente realice, eh, ¿cómo se llama? Pues la muestra por sí solo, que induzca el esputo, a que le hagamos una broncoscopía por ser pues un método más invasivo que tiene ya sus riesgos, ¿verdad? De procedimiento. Pero si no se puede obtener, pues sí sería el paso siguiente y está bien indicado. Entonces, por ejemplo, vámonos paso a paso. Primero, nosotros sospechamos clínicamente que tenemos tuberculosis. Llega un paciente a tu guardia y queda en tu sala, lo estás viendo. Primero ves que tu paciente en tu PEA te dice que tiene tos de más de 2 semanas de evolución, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Aquí un punto importante, y creo que los gerias se benefician de esto, en los adultos mayores no siempre hay tos, o sea, a veces solamente tienen síntomas consultivos, tienen abatimiento funcional, entonces ahí sí hay que pensar, digo, todas las personas que vemos pacientes adultos mayores, pues tenemos que ir pensando que sus síntomas suelen ser pues distintos, no necesariamente siguen el libro. Después, bueno, decimos, ok, en tus indicaciones pones toma de bar en AM. ¿Qué va a pasar? Pues tu paciente te va a tener que dar 3 muestras de esputo, no saliva, que sean de 3 a 5 mililitros. Esto va a ser rápido, va a ser poco sensible y no va a descartar que el paciente pues no tenga la tuberculosis. La sensibilidad de cuánto es del 32 al 94%. Aquí también depende pues de la calidad de la muestra que el paciente dé y es específico de 50 a 99%. En cuanto a cultivo, pues que es el gold standard, aquí necesitamos siempre líquido y sólido. El líquido es más rápido y el sólido detecta resistencia. Y tiene una sensibilidad de 89% y especificidad de más del 99%. Ahora, lo que es todo lo que sea PCR, por ejemplo, digamos, ponen GeneXpert, pues vamos a detectar esta resistencia a rifampicina con una sensibilidad del 98 y especificidad del 99%. Recordando que esto es para TB pulmonar activa. Aquí estas tablitas están muy bonitas porque estamos hablando de diferentes técnicas que la OMS nos recomienda para hacer el diagnóstico, detectando y detectar resistencia, que tenemos desde pruebas de estudios de gabinete como una radiografía de tórax que tiene sensibilidad de 87% y especificidad de 89%. En lo microscópico que ya viene siendo nuestro bar, y que podemos tener un bar con la luz del microscopio normal o con fluorescencia, y que tiene la sensibilidad y especificidad que ahorita previamente mencioné. También tenemos nuestros cultivos, detecciones de antígenos y ahora sí las pruebas moleculares que tenemos el GeneXpert, y hay otros tipos, Genotype, etcétera. Perdón, y que son aquellos que tienen, pues como ven, o sea, GeneXpert una excelente sensibilidad y especificidad. Esto también aunado de que tengamos nuestro bar y cultivos positivos, pues esto lo hace más sensible, o en su caso negativo, pues más específico. Aquí, si ya empiezo a tener, pues tengo el bar negativo, el cultivo positivo, o tengo algo así, pues sí baja su sensibilidad. Ahora, en TB extrapulmonar, aquí nuestro diagnóstico va a ser diferente. O sea, ¿por qué? Porque por el concepto de que no tenemos tuberculosis en nuestro pulmón como tal. Si el paciente tose, no te está tosiendo un bacilo en la cara, ¿sí me explico? O sea, no se maneja de esta manera. Entonces tenemos que pensar, y nuestra sospecha clínica aquí es, oye, si yo creo que mi paciente tiene pleural, meningia, de algún otro lugar, pues aquí es muy importante. Pregunta para el público en general, ¿cuál es la TB extrapulmonar más común? Aquí hay opciones. ¿Cuál creen que sería lo más común? Ganglionar, perdón, pleural, también tenemos ganglionar y después ya le va a seguir todo lo que es genitourinario, y óseo. En la pleural, por ejemplo, aquí es donde podemos pedir ADA, y cultivo que nos ayudaría sólido y líquido. Aquí es importante que si la persona tomar la muestra, pues le comentemos que también tome un cultivo
o sea, sólido, que tome de tejido. Este, pero si tenemos un adalto, como quiera, no es patoneumónico de tuberculosis, pero tiene una sugerencia importante de que sí lo sea. En la meningia, este, igual, ADA, glucosa, bueno, y vamos a ver en nuestro líquido cefalorraquídeo que tenemos la glucosa baja, las proteínas elevadas, y pues hay que pedir un cultivo. Cuando pedimos aquí sí cualquier PCR, o sea, un NAT en líquido cefalorraquídeo el rendimiento es un poco más bajo. Y el cultivo positivo, pues a veces ocurre en menos del 30%. En aquellas peritoneales o pericárdicas, pues también nada. Y aquí sí puede ser útil que utilicemos el NAT. Y en óseo y ganglionar, la clave va a ser la biopsia, la histología y el cultivo. Cuando vemos, a ver, no, ahora sí, ¿por qué es importante tomar la biopsia de tejido? Que creo que muchas veces no siempre se hace en el metro. ¿Por qué? Porque si nosotros al microscopio vemos también que tiene datos de necrosis gaseosa y todo esto, pues bueno, ya nos está diciendo que es muy probable que el paciente tenga esta infección. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Ok. Bueno, ahora, tratamiento. Lo vamos a dividir en el de latente y luego del activo sensible y resistente. Para la TB latente, hay diferentes esquemas sobre que utilizar y aquí estoy combinando un poco las guías previas con lo actualizado que salió ahora en este año, en 2025. Previamente podemos decir, bueno, la monoterapia con isoniazida por 9 meses era lo ideal por 6 a 9 meses era lo ideal, pero pues tenemos mayor riesgo de hepatotoxicidad. Y ahora en las recomendaciones de las guías más nuevas se busca esquemas más cortos en sí para todas las diferentes tipos, digamos, de tuberculosis. Entonces, aquí podemos administrar 3 meses de isoniazida y rifapentina administrados pues semanalmente. Podemos administrar 4 meses de rifampicina diaria o 3 meses de isoniazida y rifampicina. Y pues la monoterapia con isoniazida. Aquí las dosis van a depender también de, son miligramos por kilo por día, entonces va a depender del peso. Como pueden ver, tenemos esta monoterapia con isoniazida, ay, perdón, y aquí ya sé la importancia que les comentaba de por qué tenemos que verdaderamente verificar que un paciente no tiene una tuberculosis activa antes de empezar este tratamiento, porque imaginen que yo le doy por 6 o 9 meses a una persona isoniazida como monoterapia y resulta que si era activa, no voy a erradicar su infección con eso y solamente voy a hacer que estas bacterias se vuelvan más resistentes. Eso funciona porque, pues imagínense que no sé, digamos, en una caverna tenemos ahí muchos bacilos y de esos bacilos tenemos muchos que son sensibles, pero 3 son resistentes. Entonces, si yo mato a los sensibles y me quedan esos resistentes y esos se van a seguir replicando. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en el día de mañana voy a tener más resistentes que todavía tienen ellos todo su derecho de hacer sus mutaciones para entonces ser más resistentes y pasar de nivel de igual y pues solo era resistente a uno, ahora soy resistente a todo, ¿verdad? Según la OMS, tenemos diferentes objetivos en el tratamiento de la tuberculosis. ¿Por qué es importante cada uno de ellos? Primero, reducir la carga vacilar y la transmisión es un paso extremadamente importante. A menor carga vacilar que tenemos, menor probabilidad de transmitir esta infección. Después, curar la enfermedad, obviamente, y prevenir que tengamos resistencia a drogas.
Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? En el metropolitano más que nada, ¿cuándo debemos iniciar un tratamiento sin tener una microbiología? Tienen un paciente que tienen una alta sospecha, ese paciente típico que está aislado, no sé, la 832 y siempre, y no les coopera y no quiere tomarse esputo o de plano no puede. Aquí el tener un criterio clínico, radiológico alto, o un paciente que sospechamos que está gravemente enfermo por tuberculosis, se debe de empezar tratamiento empírico con un esquema de 4 fármacos, que es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Aquí no esperamos VAR, cultivo o la PCR. Y cuando nuestra sospecha es fuerte, es alta, no debemos de retrasar nuestra terapia porque la vaciloscopía nos haya salido negativa. ¿Por qué? Porque la terapia empírica busca reducir la mortalidad de nuestro paciente, la transmisión, y al retrasar el aumento, aumentamos pues la probabilidad de complicaciones y de diseminación a otras personas. Digo, perdón, a otras personas, a otras partes y, bueno, también el contagio. Em, en cuanto al tratamiento de primera línea en pacientes que tienen tuberculosis sensible, tenemos la famosa fase intensiva y fase de sostén o de continuación. La fase intensiva van a ser 2 meses y aquí tenemos nuestros 4 fármacos de isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol y en nuestra fase de sostén, isoniazida y rifampicina. Aquí tenemos un esquema de 6 meses con dosis diarias preferidas. Las guías que salieron este año, si no estoy mal, en enero del 2025, nos recomiendan que podemos hacer un régimen de 4 meses con estos fármacos, pero ahora es isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida. Hay un estudio que demostró que no hay inferioridad en las tasas de curación y en los eventos adversos cuando realizamos este régimen. Em, Ahora, la importancia aquí es que no se incluyeron en estos estudios TBs extrapulmonares, aquí solamente es el pulmonar, y que no tuvieran cavitaciones grandes, porque en este caso, inclusive cavitaciones, porque ya estaríamos hablando de que nuestro tratamiento va a cambiar. ¿Cuáles son las limitaciones de este régimen que nos comentan? Pues van a ser más pastillas diarias, más costosas, no hay disponibilidad de rifapentina, creo que en México ahorita todavía no hay. Hay necesidad de monitoreo más cuidadoso por los efectos adversos de moxifloxacino, por los riesgos de prolongación de QT, hay que seleccionar un poco mejor a nuestros pacientes. Y aparte no tenemos evidencia de que esto pueda utilizarse en adultos mayores, en personas mayores, en TB extrapulmonar o en el embarazo. Em, Aquí tenemos, bueno, mejor me voy a regresar al ratón esta. Hay diferentes variables aceptables para un mismo tratamiento. Por eso es tan complejo el tratamiento de la tuberculosis. No es una receta así de cocina de tuberculosis, ten esto por esta cantidad de tiempos. Así se necesita el conocimiento y particularmente el apoyo también de un especialista en esto, porque ya cada población va a tener diferentes contextos. O sea, por ejemplo, hay regímenes intermitentes en los que un paciente solamente toma su medicamento 3 veces por semana. Pero no se puede utilizar en todos los contextos, solamente se puede utilizar en pacientes que tengan bajo riesgo de recaída y que no tengan inmunosupresión. O sea, si tenemos persona que vive con VIH, no. Alguna enfermedad cavitaria o alta carga vacilar, ahí es un no total, no vamos a utilizar cualquier régimen intermitente. Eh, Aquí los regímenes se basan más bien en las dosis en las dosis totales que yo estoy proporcionándole a mi paciente. Por ejemplo, todos estos regímenes son para susceptibles, o sea,
¿cómo se llama? Micoacterium susceptibles o sensibles a estas drogas, y tenemos nuestras más comunes, que son 7 días a la semana o 5 días a la semana por 90 dosis por 126, pero por ejemplo, aquí también tenemos el 3 veces por semana, inclusive 2 veces por semana. Hay que dosificar por kilo, especialmente en pacientes que viven con bajo peso, sobrepeso o que tienen obesidad. Y administrar vitamina B6 en pacientes que tengan riesgo de neuropatía, pacientes con VIH, diabetes, etilismo o embarazo. Em, Aquí, como ven, pues tenemos nuestras drogas y cada una con la dosis ajustada por kilo, o más bien la dosis que le vamos a dar por kilo en poblaciones de adultos y de niños. No me voy a meter mucho en esta cuestión, pues como que ya les comparto la presentación si quieren tener estas tablitas. Y también tenemos pues nuestras drogas de segunda línea que se utilizan, ahorita veremos, en la resistente. Ahora, la OMS nos pinta, me gustó mucho esto y se los quería enseñar porque nos pinta un seguimiento bastante, una pregunta, ay, perdón, a ver. No había visto esta pregunta. Si gustan, contesto las preguntas ahorita al final, porque creo que esta pregunta ya se contestó, la de, especifica algún grupo de edad. Grupos de edades no especifica, pero sí habla de pacientes que, pues, con las comorbilidades, ¿verdad? Que se comentó. Y aquí puso Corde, ok, gracias. Entonces, tenemos dos maneras de hacer nuestro seguimiento para pacientes con la tuberculosis, ¿verdad? Tenemos uno que es self-administered therapy y otro que es directly observed therapy. Eh, Aquí entra la cuestión socioeconómica de los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos algunas poblaciones, y creo que nosotros las vemos mucho en el metro, donde tenemos que hacer una terapia de observación directa, o sea, que el paciente sí vaya y sí se tome su medicamento. Esto es en pacientes que todavía tengan bares positivos, en aquellos que ya hayan tenido falla al tratamiento porque lo suspendieron o porque no tuvo la respuesta esperada, en aquellos que tienen recaídas, que tienen resistencia, que viven en la calle o que no tienen un domicilio fijo, que han tenido o tienen algún abuso de sustancias, que han estado tenido, que tienen esa historia de haber utilizado de manera intermitente los fármacos, que tienen infección por VIH, que son niños o que son adolescentes a menores de edad, y aquellos que tienen alguna cuestión, ya sea mental, emocional o física, que haga que sea difícil que ellos puedan cuidar su toma de medicamentos. Por ejemplo, aquí podemos tener personas que tienen algún deterioro cognitivo, algún déficit neurológico, aquellos pacientes con fragilidad o algún problema en la vista, y aquellos que viven en algún centro de residencia, o sea, en un asilo, algo por el estilo, y que ya hayan tenido tratamiento previo a tuberculosis. El fin de esta terapia es que haya una persona que esté viendo que el paciente se tome el medicamento, y aquí es donde entra la cuestión socioeconómica y política de salud pública, donde en otros países a los pacientes se les dan vouchers de transportación para que ellos no tengan que pagar de su propio bolsillo el acudir a estas citas, también considerando el tiempo económico que esto le quita al paciente, porque podría estar trabajando, y cuánto se va a tardar en una persona que vive en una comunidad rural en acudir a algún lugar donde le estén dando su manejo o sea, su tratamiento, donde aquí entra la importancia de los centros de salud, ¿verdad? Aquí digo,
creo que en México aplica tener personal de la clínica que hable diferentes idiomas, lenguas, para que pueda así hablar con la población, explicarles todo, que le estén recordando las citas que tienen, que tengan asistencia social, o sea, que alguien también les ayude a manejar las comorbilidades de abuso de sustancias, consejería. Y pues bueno, también como que integrarlos a que ellos sean también corresponsables de su enfermedad. Y aquí hay incentivas donde les hacen contratos de que o sea, para que ellos como que sientan esa responsabilidad, que les den libros, que les den ropa o productos de aseo personal, que a los que viven en la calle les den algún lugar donde vivir, que les den cupones. Esto es algo muy importante, cupones para que vayan a restaurantes, a que vayan al súper, las famosas food stamps que dan en Estados Unidos, o que les den mínimo un refrigerio, cuando vayan a tomarse su medicamento. Ahora, hay diferentes criterios para extender la duración de nuestro tratamiento. Cuando nuestro esputo mensual, y ahorita hablaremos un poco de qué es lo que tenemos que estarle pidiendo a los pacientes, porque nosotros tendemos a ver a los pacientes en el hospital, los vemos, hacemos el diagnóstico, lo empezamos y ya se va a su centro de salud y quién sabe qué pasó. Pero cuando los tenemos en las citas de seguimiento, por ejemplo, digamos, de nuestra consulta en el Hospital Metropolitano, pues ahí podemos tener esta información, es valiosa. Se van haciendo un esputo mensual y si tenemos dos cultivos negativos consecutivos, aquí ya podemos considerar que pues el paciente ya no está teniendo esta infección. Pero en aquellos pacientes que tienen un cultivo positivo o que la cavitación inicial continúa, también debemos de considerar extender nuestro tratamiento por 3 meses, esto que nos da 9 meses en total, porque va a tener mayor riesgo de recaídas, pero inclusive podríamos considerar irnos todavía más amplio, o sea, aquellas tuberculosis que son extrapulmonares, que digo, no es ahorita el tema, pero en las extrapulmonares nos podemos ir hasta 18 meses, 2 años de tratamiento. Bueno, eh, y factores que aumentan riesgo de recaídas, bueno, creo que eso ya lo comentamos. Eh, Consideramos que el esquema es completo cuando cumple el número total de las dosis administradas, pues que se mencionó en la tablita, que la fase intensiva dure menos de 3 meses y la de continuación o de sostén 6 meses. ¿Qué significa? Que el número de dosis que ahorita comentamos, se tiene que cumplir en esta cantidad de tiempo. O sea, ok, si se te pasó una dosis, pero el chiste es que no te pases más de 3 meses en terminar las dosis de la intensiva. Que esto qué significa que en verdad tienes 9 meses para terminar tu tratamiento que originalmente está planeado en 6 meses. ¿Qué se considera una interrupción? Cuando tiene cuando deja de tomar su fármaco. Ahora, si esto es en menos, si se lo dejó de tomar y no han pasado más de 14 días, en la fase intensiva, pues continuamos y completamos nuestras dosis. Pero si ya pasaron más de 14 días y seguimos en fase intensiva, hay que reiniciar el tratamiento desde el principio. Y al reiniciar, podemos considerar volver a tomar todos los estudios, nada más para ver que no hayamos creado resistencia. Que eso es un poco lo que comentó, reevaluar siempre para ver que no haya pérdida. Este, mm, espera, me voy a tomar agua. Ahora, efectos adversos. Sabemos bien que hay hepatotoxicidad, que es la complicación más frecuente y grave. La podemos tener por isoniazida, rifampicina y piracinamida. Los criterios para suspender nuestro tratamiento o más bien cambiarlo, sería que nuestra LT esté más de 3 veces aumentada de los valores normales y que tenga síntomas o más de 5 veces sin síntomas. Al suspender hepatotóxicos, hay que reintroducir de forma secuencial otro esquema si decidimos reiniciar, ¿verdad? Y excluir también otras causas. ¿Por qué? Porque si estamos tomando estos tratamientos y aparte estamos con alcohol, con otros fármacos que también pueden causar hepatotoxicidad, o alguna infección viral, pues también nos puede predisponer a más. La neuropatía,
suele ser por la isoniazida, la neuritis óptica, etambutol, hay que monitorear agudeza visual y los colores. Artralgias puede ser por la piracinamida, la neuropatía óptica y mielosupresión por el linezolid, y la bedaquilina y delamanid pueden prolongar nuestro QT. En algunos pacientes bueno, más bien, en algunos fármacos se debe considerar la función renal de nuestros pacientes, porque sí se debe de hacer ajuste, más que nada cuando nuestra tasa de filtrado glomerular es menor de 30. Eh, por ejemplo, isoniazida y rifampicina no, pero piracinamida sí, etambutol también. Y aquí hay que considerar también si un paciente está en algún tipo de terapia, reemplazo renal, como es la hemodiálisis, pues sí se deben de dar los medicamentos después de terminar con la hemodiálisis. Ahora, una pregunta que ahorita habían preguntado en el chat, un punto extremadamente importante en las guías, pues es nuestra infección por VIH y la tuberculosis. Eh, ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente que llega con nosotros, tiene tuberculosis y tiene VIH y no estaba en tratamiento y no tenía tratamiento para el VIH? No sabía, lo acabamos de descubrir. No sabemos, en sí mucha información. Bueno, aquí la clave va a ser nuestra CD4. ¿Por qué? Porque con esto podemos ver si vamos a empezar nuestro antirretroviral en las primeras 2 semanas o si nos vamos a esperar más tiempo, de 8 a 12 semanas. Y aquí todo va a depender del conteo. Si tenemos menos de 50, pues sí, podemos empezar dentro de las primeras dos, pero si es mayor, hay que esperar un poco. ¿Por qué? Porque con esto queremos evitar el síndrome de reconstrucción inmunitaria. Suele ocurrir en pacientes con CD4 bajos y que empezamos tempranamente nuestra terapia. Hay una excepción importante en la TB meningia, hay que retrasar los antirretrovirales las primeras 8 semanas porque también tenemos riesgo de hacer un iris. En la TB Perdón, meningia, te voy a sí, interrumpir tantito, Andy. Aquí sí, también es importante y ahorita justo que comentaban lo de las comorbilidades que hay que tomar en cuenta. Bueno, en personas que viven con VIH, el tratamiento antirretroviral hay que escogerlo si vamos a iniciar tratamiento antituberculoso, porque acuérdense que la rifampicina pues tiene múltiples interacciones. Este, por el citocromo P3A4. Entonces, por ejemplo, si vamos a iniciar un esquema de antirretros con dolutegravir, pues hay que doblar la dosis del dolutegravir. Si se va a contemplar iniciar Victegravir, que Victegravir ahorita pues forma parte de los esquemas de primera línea, pues de momento no hay algún estudio que diga qué hay que hacer con la dosis de Victegravir, entonces ni siquiera podríamos iniciar tratamiento con ese esquema. Entonces, hay que evaluar muy bien el esquema que se va a iniciar por las interacciones medicamentosas que puede haber con la rifampicina. Y del esquema acortado que comentas, del Study 31, donde ya se usa moxifloxacino, digo, sí, es un muy buen esquema, permite el acortamiento, la duración de 4 meses, pero la desventaja es que al menos en México, pues no contamos con la rifapentina. Y hablando de la suspensión del tratamiento, estos 14 días que comentas, que es la ventana que tenemos para suspender, la mayor parte de las veces cuando se suspende, pues es por una reacción, un DILI, ¿no? Un Drug-Induced Liver Injury, este, que puede ser tanto por rifa, por ISO o por piracinamida. El inconveniente es que en México también es complicado conseguir cada uno de los fármacos de manera individual. Entonces, eso dificulta el evaluar a qué fármaco puede estar existiendo esta hepatotoxicidad. Y entonces en esos casos a veces tenemos que, bueno, ver la manera de conseguirlos de manera individual los que se pueda y si no, ir reintroduciendo el esquema, o sea, la presentación conformulada de manera gradual para ver si el paciente la vuelve a tolerar. Y si no, considerar pues esquemas de segunda línea, que no sé, ahorita vas a platicar de ello. Y sí hay que comentar que en México pues ya al menos tenemos disponibles los tratamientos orales
de segunda línea para TV MDR. Sí, y en el chat pregunta Acorde que si el esquema con VIH, o sea, el con paciente que vive con VIH se acortó también, pues no, o sea, es lo que ahorita comenté, que las excepciones para cortar esa es una de las excepciones para no utilizar un esquema acortado. En personas que viven con VIH se pueden dar 6 meses y se prolongan 9 meses con los criterios que mencionaste, que si es una enfermedad cavitaria importante, si el paciente persiste bacilífero, este, o si definitivamente por alguna razón no está tomando su terapia antirretroviral. Y bueno, la única Sí. condición para retrasar el inicio del tratamiento de antirretroviral en un paciente con tuberculosis es que tenga TB meningia, porque ahí se aumenta el riesgo de SIRI. Sí, muchas gracias, doctora. Em, para la tuberculosis meningia, bueno, nuestro esquema inicial de 4 fármacos va a tener una duración, más prolongada, van a ser de 9 a 12 meses, y se recomienda que se utilicen corticosteroides adyuvantes como dexametasona o prednisona. Y en estos pacientes sí hay una recomendación de realizar punción lumbar seriada para ir monitorizando la respuesta a tratamiento. Esta era la tablita que les comenté que se me hace que es una tablita muy bonita porque nos comenta cómo es el seguimiento ya ahora sí extrahospitalario de un paciente que estamos tratando para tuberculosis. O sea, por ejemplo, aquí en baseline sería pues más bien cuando hacemos el diagnóstico, digamos nosotros que lo vemos en el hospital, haber realizado bares, cultivos, los test de sensibilidad, o sea, no sé, un INEXPERT, haber tenido un estudio de imagen, haber tenido una clínica de pérdida de peso, síntomas, aquí valorar la visión y a valorar qué tan probable es que el paciente se adhiera al tratamiento. Y aquí, qué laboratorios tenemos que pedir nosotros de cajón, pues tenemos que pedir nuestras PFHs, tener una BH para ver también plaquetas, una química sanguínea para ver nuestra creatinina, pruebas para VIH, hepatitis B y hepatitis C, y pues también valorar si el paciente tiene diabetes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que también tener en consideración que estas comorbilidades hay que tratarlas, y luego en cada visita pues vamos a ir tomando otros test. Los que siempre van a tomarse pues son nuestra BH, nuestros PFH y nuestra química sanguínea, y en nuestra exploración física también siempre preguntar por eh, síntomas que nos puedan hablar de toxicidad, em, y la cuestión de la visión. Bueno, en la definición para tratamiento de tuberculosis resistente, tenemos la RRTB, que es resistencia a rifampicina, la MDR, que tenemos resistencia a isoniazida y rifampicina, la pre-XDR, que tenemos una MDR más resistencia a fluoroquinolonas, y la XDR, que es una MDR, resistencia a fluoroquinolonas y a fármacos del grupo A, bedaquilina, linezolid, inyectables. En las guías del 2025 nos habla de diferentes esquemas ya actualizados para las resistentes. Eh, el BPAL, que es bedaquilina, pretomanid, linezolid, lo menciona por 6 meses. Estos pacientes se puede utilizar en aquellos que tienen resistencia o intolerancia a fluoroquinolonas, que no hayan estado expuestos previamente de manera significativa a la bedaquilina o al linezolid. Aquí es importante también pues nuestro interrogatorio sobre uso previo de tratamiento. También tenemos el BPALM, que es la bedaquilina, pretomanid, linezolid y el moxifloxacino con una duración de 6 meses. Aquí se puede utilizar en pacientes pues, que sí son susceptibles a las fluoroquinolonas, y tiene mejores tasas de éxito y menor tasa de efectos adversos graves que el previo. Em, Aquí les puse algunos regímenes de primera elección, segunda, que tenemos, eh, ¿cómo se dice? Diferentes,
perdón, fármacos. Y pues aquí, como sabemos, vamos a irnos por 9 meses. Ahora, hay que confirmar resistencia antes del inicio de de estos tratamientos y tener una monitorización intensiva, ver electrocardiogramas, por cuestiones de prolongación del QT de bedaquilina, moxifloxacino y estar también revisando laboratorios para toxicidades. Y la dosis preferida del Linezolid son 600, donde se ha demostrado que tiene menores efectos adversos y toxicidades. Ahora, el seguimiento, según las guías actualizadas, debemos de tomar cultivos y bar seriados semanales hasta tener una conversión de baciloscopía, o sea, es decir, ya no esté positiva. Luego, después de esto, cada 2 semanas, hasta que el cultivo ahora esté negativo, y luego mensuales hasta finalizar nuestro tratamiento. El seguimiento post-tratamiento va a ser por 1 a 2 años para detectar que las personas no vayan a tener una recaída de la tuberculosis y cuando la TB es resistente, hay que también estar monitorizando la aparición de resistencia emergente durante el tratamiento. En aquellos que no es resistente, pues hay que nada más estar al pendiente de sintomatología y de lo que va saliendo en nuestros cultivos y nuestros bares. Si vemos que ya tenemos una suficiente cantidad de tiempo, que hemos finalizado nuestro tratamiento y no se negativiza, pues también es algo importante para considerar. Ahora sí, puntos para llevar a casa. Siempre hay que descartar que nuestra TB esté activa antes de empezar tratamiento para TB latente. En sospechas moderadas o altas de tuberculosis pulmonar, no tenemos que esperar el cultivo para iniciar tratamiento. Y en pacientes que tienen inmunosupresión, puede ser más importante saber bien la historia epidemiológica del paciente que un test con un IGRA, con un PPD, que verdaderamente no necesariamente nos va a salir positivos. No siempre van a ser 6 meses de cajón. Un régimen de 4 semanas puede ser una opción válida en pacientes seleccionados con TB pulmonar sensible y en los resistentes, pues también se puede optar por los nuevos regímenes que sean orientados hacia los medicamentos orales de 6 meses, si es que cumplen los criterios mencionados. Y pues el manejo siempre va a ser individualizado porque vamos a tener que evaluar resistencia, comorbilidades, las interacciones farmacológicas de los demás medicamentos que el paciente tome en su vida diaria y pues también qué capacidad de monitoreo local tenemos, o sea, es decir, dónde vive el paciente. Ese centro de salud puede tener estos medicamentos, van a ir, van a tener acceso, los van a poder llevar si es que ellos no pueden ir solos, o sea, qué es lo que va a pasar es muy importante porque podemos hacer el diagnóstico correcto, dar de alta al paciente, pero pues si no tiene este seguimiento estrecho y no tiene este apego por X motivo, ya sea por decisión propia o simplemente por cuestiones socioeconómicas, políticas, llámenle lo que sea, pues sigue siendo una responsabilidad de salud pública y de los médicos. Em, Les iba a comentar nada más. Quería hacer énfasis en que las recomendaciones nuevas de las guías nos hablan sobre estos regímenes acortados y tener más fármacos vía oral en los resistentes, todo esto con el fin de tener este mayor apego, pero también muchas de estas guías están, o sea, tienen una población un poco distinta a la que nosotros tendemos a manejar. O sea, la tuberculosis sí se asocia a ser una infección que tiende a ocurrir también en niveles socioeconómicos un poco más bajos. Entonces, también en México particularmente, considerar que estos niveles socioeconómicos a veces son un tema de inclusive que no tienen ni seguridad alimenticia, o sea, y que el gobierno no da cupones, no da ningún tipo de apoyo más que digo el medicamento. Entonces ahí sí es una cuestión también de considerar que no necesariamente vamos a utilizar las recomendaciones más nuevas de las guías porque podría ser que no aplique con nuestros pacientes y sí está muy bien que sea más corto y que sea oral. En otra población puede funcionar de una manera muy excelente y ser mejor, menos efectos adversos, menos complicaciones, pero pues también hay que considerar que, que
a quién le estamos comentando todo esto. No sé, dudas o comentarios, creo que se resolvieron las dudas del chat, de lo del VIH y lo que puso Corde de los tratamientos, pues muy bien, sí, me parece eh, un excelente manejo. Y sí, y las diapositivas, yo sé, sí, hay que cuidar la ortografía y el texto. Una disculpa, si era bastante información. Este, pero bueno, no sé si hay alguna otra duda, otro comentario. Muchas gracias por las preguntas en el chat. Creo que eso hace muy participativa que tengamos estas clases. Generalmente no siempre hay comentarios y preguntas, entonces creo que eso es algo positivo. Pues muy bien, Andy, muchas felicidades. Quiero también dejar el mensaje, digo, hablando o tocando ese punto que mencionas, que por otro lado, pues también hay que aprovechar ese apoyo que existe por parte de Secretaría de Salud y los programas que maneja para los pacientes con tuberculosis. Aprovechar que ahora tenemos disponible estos manejos que son vía oral, que antes tendríamos que eh, incluir en estos esquemas fármacos inyectables que dificultaban el apego y aumentaban la toxicidad del tratamiento. Entonces, pues sí es importante que consideremos esto para mejorar nuestras tasas de incidencia de TB. Sabemos que Nuevo León pues es de los estados a nivel nacional que tiene mayor número de casos de TB multidrogo resistente. Entonces, pues es importante, pues primero que nada, establecer el diagnóstico y facilitar el acceso al tratamiento para el paciente. Creo que en general, pues es mucha información, y que tocaste los puntos esenciales. Y bueno, no sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna duda o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, doctora. Este, Pues bueno, Dios, si ya no hay más dudas o comentarios, creo que podemos dar por finalizada la sesión y pues cualquier cosa, cualquier otra duda o si gustan la presentación, pues me pueden comentar y también los artículos. Vi que Víctor mandó al grupo de los residentes el artículo que se utilizó, bueno, una de las guías que utilicé para para el apartado de tratamientos y si gustan otra, pues también ahí hay varias bibliografía. Pero bueno, gracias.